Pues aquí estaba el estrógeno, se elevaba y luego hacía esto, ¿no? Y luego aquí estaba la progesterona, que estaba aquí disminuida, pasaba y hacía esto. Entonces, aproximadamente aquí en esta parte del ciclo menstrual, que son como 10 días antes de la menstruación, va a estar estimulada la mama tanto por estrógenos y progesterona. Si se acuerdan, vimos que el estrógeno y la progesterona como que hacen cosas contrarias. Si el estrógeno producía tal, la progesterona lo inhibía. Entonces, el único lugar donde son amiguis es en la mama, porque ahí el estrógeno estimula a los acinos y la progesterona a los conductos galactóforos, si no mal recuerdo. Entonces, ¿qué va a condicionar eso? 10 días antes del sangrado menstrual, la mama está estimulada tanto por estrógenos como progesterona, y eso puede darle sensibilidad a la mama, que se le llama mastodinia. Que la mujer va a sentir más sensible las mamas, entonces son días de que incluso dice, ay, es que la varilla del bra me lastima de más, o cualquier roce se está molestando. Incluso hay mujeres que ya saben que si ya les duele, es poquitos días después que van a menstruar. ¿Por qué es importante saber que existe la mastodinia como médicos? Porque si ustedes le mandan a hacer una mamografía a una paciente y tiene en estos días, ¿qué va a pasar? La mamografía pone aquí está una plancha, pone la mama y luego baja la otra plancha para apretar, pellizca la mama. Entonces, si ustedes mandan a la paciente a una mamografía en estos 10 días, puta, le va a doler un buen. Y son las pacientes que se quejan de, es que yo no me la vuelvo a tomar porque dolió muchísimo. Sí tiene que doler, sí es incómodo, pero va a ser mucho más molesto y doloroso si la mandan cuando tiene mastodinia. También en la exploración física hay que preguntarle más o menos qué día del ciclo está para ver qué tan sensible va a estar la mama. Si está muy sensible, yo voy a apachurro, le va a doler de más. ¿Qué pasó, Karen? Eh, ¿Puedo volver a explicar por qué ocurre la mastodinia? Porque 10 días antes del ciclo menstrual es cuando está más estimulada la mama, tanto por estrógeno como por progesterona. Es cuando hay más de las dos hormonas juntas. Ujú. Entonces, con esos son los ciclos más importantes. Entonces, fue el ovárico, endometrial, cervical, vaginal y de mama. Y el de mama básicamente es la mastodinia. Ujú. Si la paciente se pegó en la mama porque, no sé, venía en el camión, se frenó y se pegó con el tubo en la mama, eso ya no se llama mastodinia, se llama mastalgia. Mastodinia es el dolor cíclico de la mama por el ciclo menstrual. Y mastalgia es el dolor X de la mama por cualquier otra cosa. ¿Qué pasó, Juan? La mastodinia son 10 días antes del sangrado. Más o menos. Ah, ok. Entonces, ahora sí, esos serán todos los cambios. Hay más cambios. De hecho, les dije que iba a leer un artículo y sí lo leí, que está muy bueno, de la parte muscular de la mujer. Se ha visto que el estrógeno lo que hace es de que no le quita fuerza al músculo, solo lo hace más laxo. Y a los ligamentos también. Entonces, por eso luego las mujeres se ha visto que atletas de alto rendimiento tienen más incidencia de lesiones de ligamentos en la fase estrogénica, porque el estrógeno como que aguada a los ligamentos. Entonces se esguinzan y se pueden romper. ¿No? Bueno, a ver si luego toco un poquito más ese tema. Pero ahora sí, ya hablando de todo esto, vamos a hablar de menstruación. ¿Cuál es la diferencia entre ciclo menstrual y menstruación? Con todo lo que hemos estado viendo. Menstruación es cuando se desprende la capa funcional, ¿no? Ah, muy bien. ¿Y ciclo menstrual qué sería? ¿Qué duración El de eso? Cambios ¿Los cambios qué? Son cambios. hormonales. hormonales. Que no son solo hormonales. ¿Son cambios qué?
Cíclicos. Cíclicos. cíclicos, derivados de los cambios hormonales. Entonces, por eso se llama ciclo menstrual. Entonces, la menstruación solamente son los días de sangrado. No sé si ya lo vieron en PC, pero ¿cuándo se empieza a contar la menstruación? ¿En el primer día de sangrado o en el último? ¿En el último? En el primero. El primer día de sangrado es el primer día de ciclo menstrual. Es bien importante que cuando le pregunten a sus pacientes cuándo empezó su ciclo menstrual, le pregunten cuándo empezó a sangrar. Porque si son ciclos menstruales largos, imagínense, les va a decir que en lugar de empezar el lunes, empezó el sábado, porque es el último día de sangrado. Y si quieren hacer cálculos, ya llevan 7 días de destiempo. Vamos a ver, y les voy a poner en un cuadrito, que cuáles son las características normales de la menstruación. Porque aquí es cuando también se van a ver algunas de ustedes que no tienen un ciclo menstrual normal. Vamos a ver primero lo normal y ahorita vamos a ver los trastornos. Entonces, cada cuándo tiene que sangrar la paciente? Se dice que es normal cuando sangra cada 25 a 35 días. El ciclo menstrual ideal, ya vimos, es el de 28. Sin embargo, a lo mejor este mes fue de 28, el que sigue es de 30, luego vuelve a ser de 25, o sea, puede ser muy cambiante. Pero siempre y cuando esté entre 25 a 35. Creo, no me acuerdo si aquí les había comentado, no sé por qué pasa, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, de que cuando hay varias mujeres que están juntas, se sincroniza el ciclo menstrual. No tengo idea todavía por qué, pero pasa. Entonces, luego, ahorita en línea no creo que pase, pero por ejemplo, cuando están juntas y son compañeras de clase y son amiguis, seguramente se sincronizan el ciclo menstrual. Lo cual también puede ser malo por el síndrome de tensión premenstrual, pero ahorita vamos para allá. La cantidad normal es de 60 a 120. La paciente jamás va a saber cuántos mililitros de sangre está sangrando, valga la redundancia. Entonces, ¿qué le preguntamos para saber cuánto está sangrando? Las toallas que llega a utilizar. Muy bien, y a ver, ¿alguien tiene la menor idea de qué capacidad tiene una toalla sanitaria? Pues depende, ¿no? Porque ya hay de muchas. Pero más o menos. Según mi amplia investigación y mi ida al súper a curiosear, y aparte de un artículo que salió de la, no es Cofepris, de la del consumidor, que se me olvidó cómo se llama, se dividen en 3. Se dividen de flujo regular, de flujo abundante y de flujo superabundante. Las de abundante, y más bien, las de superabundante son generalmente las nocturnas. Las de flujo regular tienen una capacidad más o menos de 7 a 10 mililitros. Las de absorbente o flujo abundante tienen una de 10 a 12 más o menos. Y las de flujo superabundante tienen más o menos de 15. Entonces, regular de 7 a 10. Abundante de 10 a 12. Y superabundante de 15 más o menos mililitros. Entonces, cuando hacen su interrogatorio, le tienen que preguntar a la paciente, ¿cuántas toallas ha ocupado durante su sangrado menstrual? No es que ocupé, por ejemplo, en los primeros 3 días, ocupé 3 nocturnas porque me absorben más, aunque fue de día, y luego ocupé otras, por ejemplo. Entonces, si son 3 superabsorbentes en 3 por día, son 3, 6, son 9 toallas, 9 por 15, está como por 140 y tantos, 145. Una cosa así de rápido el cálculo. Entonces, más o menos tienen que andar viendo esto para ver la cantidad normal. Tienen que preguntar a la paciente cuánto mancha la toalla, porque hay pacientes que con poquitas gotitas ya se sienten incómodas y van y se la cambian. Y hay pacientes que sí tienen de plano no sé, la costumbre de que tiene que estar así rebosante la toalla para que se la cambien.
Si los hombres no saben cómo es una toalla femenina, vayan a Little Caesars y pidan la pizza de Batman. Es una toalla femenina. Hasta trae los puntitos de sangre, que es el pepperoni. Entonces, esa es la... Doctor, y si no se la cambian, por ejemplo, como lo venimos mencionando, ¿eso puede hacer propenso a una infección? No tanto una infección, pero va a ser muy incómodo para la paciente. Gracias. Y lo que sí no sé, porque se me olvidó checar, es la capacidad de los tampones. Esa sí no me la sé. Si alguien luego se la sabe, me la puede pasar. Porque se me olvidó buscar esa. ¿Cuál dijo que era la capacidad de la toalla? Es que no escuché. Regular, es que se llaman, bueno, por la de consumidor se divide en regular, absorbente y superabsorbente. Entonces, ahí luego las toallas, generalmente las diurnas son regulares. Y las nocturnas son las superabsorbentes. Y hay unas que están en medio, que son estas. Y ahí están, de regular son de 7 a 10, absorbentes de 10 a 12 y superabsorbentes arriba de 15. Vale, gracias. De hecho, cuando luego en los hospitales o en los pueblos no teníamos gasas o apósitos, principalmente apósitos, comprábamos toallas sanitarias. Porque eso siempre había. Pero bueno, eso no era lo ideal, ¿verdad? La duración tiene que ser más o menos de 3 a 5 días. Y el sangrado, como dice aquí el ritmo, tiene que ser escaso, aumentar y luego disminuir. Hay mujeres que es como de una gotita a las 6 de la mañana y para las 11 de la mañana ya están dando todo el flujo que tienen que sacar. Y hay pacientes que a lo mejor hoy se quedan aquí, mañana llegan hasta acá, pasado vuelve a bajar y así. Entonces, eso sí puede variar mucho en cada mujer. Lo que sí no debe ser, porque eso ya no sería tan normal, es de que sangre mucho, mucho, mucho un día, deje de sangrar otro y dentro de 2 días vuelva a sangrar. Que sea un ciclo así. Tampoco eso sería normal. También ahorita que están más de modas las copas menstruales, ahí lo ideal es que tendrían que checar si la copa para empezar es de silicón médico, porque también ya hay como muchas copas fake. Entonces, si la compran, pues ahí chequen que diga silicón grado médico. Y hay unos que traen hasta su sellito del FDA, pero pues la verdad no me he fijado en eso. Entonces, y en algunas copas en especial ven que tienen como rayitas, como para plegar si tienen rayitas. Si no, los hombres vayan y busquen ahí en Google, buscan cosas peores. Y algunas copas que traen rayitas traen los mililitros que aguantan. Entonces, a veces también eso nos ayuda porque, es que es una copa de tanto y se llenó 2 veces. Es más sencillo para nosotros. La copa tiene la formita de una copa, ¿no? Así. Y aquí tiene como que un pelito, algo así. Entonces, la mujer para aplicársela, primero tiene que ver el tamaño de su cervix, digo, de su vagina, porque hay unas copas que están muy grandes. Entonces, tienen que ver por como medidas. Se la oprime, se la mete por el canal vaginal y la abre. Ojo, las pacientes que no han tenido relaciones sexuales o que tienen himen no pueden usar copa. Ya se la mete, se estira y hace un efecto de vacío. El problema es de que yo no sé para qué tiene esto, sinceramente, la puntita esta, y muchas mujeres no leen el instructivo y ¿qué hacen? Jalan de ahí como si fuera destapacaños. Pero el problema es de que como ya tiene vacío, ¿qué hace? Genera más vacío. Y la pobre paciente, imagínense que sienten que le están jalando el cervix. Entonces ya van 2 que 3 veces que me llegan a mi pacientes así todas espantadas de que es que no se la pueden sacar. Lo único que tienen que hacer es meter el dedo, romper el vacío, ¡puc! Y ya la sacas. Es cuestión de que la paciente se acostumbre. O sea, que hace como succión. Ajá, es que ese vacío, o sea, ¿has visto los chupones con los que pegas el celular como que al vidrio? Ajá, que ahí se queda y... Ahí se queda, hace más o menos la misma. Entonces, cuando se estira, como es de silicón, hace ese vacío. Ah, vale. Y tiene que hacer ese vacío para que no sienta que se mueve. Porque si no lo genera, sí puede llegar a sentir que se mueve y va a generar más molestia. Entonces, nada más. Y sí, pues así que la copa cada quien es cuestión de cómo se siente más cómoda. Lo que sí es de que son más baratas. O sea, a lo mejor una copa te sale más cara que un paquete de toallas, pero pues va a durar un buen rato si la saben ocupar y la limpian, ¿verdad? Porque tienen que esterilizar.
La esterilizada nada más lo meten en un pocillo con agua caliente y la ponen a hervir un rato. Obviamente ese pocillo creo que sería lo ideal que nada más lo ocupen para la copa, ¿verdad? Pero si no, hacen agua de calzón súper destilada. Entonces puede ser así, y los días de sangrado que son de 3 a 5. En Estados Unidos, bueno, los países de habla inglesa, no ocupan ¿cómo está? Estos, ¿cómo se llama? Prefijos que les voy a mencionar, porque ellos como no tienen el idioma tan rico como nosotros, le ponen otras clasificaciones que para mí se me hacen más confusas, que se llaman sangrados por Palm y sangrados por Coin, y cada una de esos acrónimos tiene una referencia. Pero nosotros como mexas, ¿cómo lo vamos a reportar? No vas a reportar paciente que llega con ciclo menstrual muy largo que sangra mucho por muchos días. Eso se ve feo. ¿Cómo se describe? Cuando hablamos de los periodos que duran más o que duran menos, ocupamos el prefijo opso cuando son ciclos largos o proio cuando son ciclos cortos. Entonces yo le digo, llegó una paciente con opsomenorrea, su ciclo está durando más de 35 días. Y aquí viene también amenorrea, que es que no ha menstruado por 3 meses mínimo. La amenorrea se va a dividir en primaria y en secundaria. La primaria es de que la paciente jamás ha menstruado, jamás de los jamás ha menstruado. Entonces, una paciente que te llega al consultorio de 14, 15 años de que no ha tenido ninguna vez una menstruación. Esa sería amenorrea primaria, jamás ha menstruado. Y la secundaria es de que menstruó y por algún motivo dejó de menstruar. Antes de enviarle que las pruebas hormonales, antes de enviarle a ver si no tiene un prolactinoma, ¿qué tienen que descartar? ¿Cuál sería la causa principal de amenorrea secundaria? Embarazo. Transmisión sexual. ¿También? Embarazo. Entonces, siempre que les llegue una paciente con una amenorrea secundaria, aunque les jure y les perjure que no ha tenido relaciones, ustedes le tienen que sacar una prueba de embarazo. Lo que pasa mucho, más como que en embarazo adolescente, es que como van con la mamá, estás ahí en la consulta y la paciente, no, doctor, le juro que nunca he tenido relaciones sexuales y que quién sabe qué, quién sabe cuánto. Entonces, ahí es donde sirven materias como humanidades para saberte echar unos choros bien buenos y le dices, bueno, yo le creo a su paciente, sin embargo, en ese momento todavía es Seguro Popular, el Seguro Popular me pide que le haga una prueba de embarazo para continuar el protocolo de estudio. Ya se le iba y se la tomaba, salía positiva y órale, vámonos a control prenatal. Pero es antes de que empiecen a pensar en cosas raras. ¿Qué pasó, Karen? No te escucho. ¿Ahora sí se escucha? Ya. Ok, que si no es embarazo, ¿cuáles pueden ser las causas de la amenorrea? Pues ahí tienes que ver un poquito más la historia clínica. Por ejemplo, si la paciente está muy baja de peso, podría ser por el peso, porque si no tiene lípidos, no puede generar estrógenos, como ya lo habíamos visto cuando vimos lo de esteroidogénesis. Si la paciente tiene galactorrea y tiene pérdida de campos visuales, pues te vas por un prolactinoma. Si la paciente tiene 42 años, te vas por menopausia. Entonces tienes que ver muy bien. Incluso puedes pensar, si la paciente tiene 30 y tantos, 35, 40, puede ser una falla ovárica precoz, pero ahí sí tienes que mandarle hormonas. Entonces más o menos ahí sí tienes que andarle buscando por dónde tienes que llegar. Ok. Eso fue en frecuencia. En cuanto a cantidad, si es mayor a 120 se le llama hipermenorrea. Si es menor a 60 se le llama hipo. Ahorita que hablemos un poquito de métodos anticonceptivos, vamos a ver que la gran mayoría de los métodos causan hipomenorrea, o casi todos. Y ahorita vamos a ver también por qué. La duración, si dura menos de 3 días es oligo y si dura más de 5 es poli. Y estos prefijos se pueden juntar.
Entonces yo puedo decir, es que me llegó una paciente con OPSO, hiper, polimenorrea. ¿Qué quiere decir? Que sangra arriba de 35 días, es mucha cantidad y muchos días de sangrado. En el ovario poliquístico, más que amenorrea, va a ser una opsomenorrea. Porque son pacientes que luego dejan de menstruar 2 meses y luego vuelven a menstruar. Pero si dejan de menstruar 2 meses, ya vimos que la capa del estrógeno, el endometrio que está estimulado por el estrógeno, está muy, muy grande. Entonces, típicamente la paciente con ovario poliquístico puede tener una opso hiperpolimenorrea. Sigamos bien hasta aquí. Y hay veces que le ponen nictomenorrea, que sería menstruar en la noche. Aquí, más que hacer referencia en la noche, tenemos que hacer referencia a cuándo duerme mi paciente. Si mi paciente está más activa en la noche porque es guardia de seguridad, porque es una enfermera o por cualquier trabajo que sea más en la noche, pues va a sangrar más en la noche porque es cuando ella está despierta. Aquí el punto es de que tiene que menstruarse más cuando se está despierta que cuando se está dormida. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Entonces, hipermenorrea es mayor a 20, ¿verdad? Hipermenorrea mayor a 20, hipermenorrea, pero no, hipermenorrea sería en cuanto a cantidad de sangrado, o sea, 120. 120. Vale. Gracias. Cuando ya duele mucho la menstruación, se le va a llamar dismenorrea. Ahora, antes de enseñarles el próximo esquema, ¿por qué se da la menstruación? ¿Qué tiene que pasar para que haya una menstruación? La ovulación. Bueno, sí, pero no es ovulación luego. De hecho, puede menstruar sin haber ovulado, ¿eh? A ver, Montoya, no se me olvidó ¿No sería más, o no sé si se refiere a la degeneración del cuerpo lúteo, que no hay como una producción de hormonas que puedan permitir el mantenimiento de la capa funcional del endometrio? Muy bien, pero no solamente es la baja de progesterona. ¿Qué otra hormona tiene que bajar? Los estrógenos. Los estrógenos. Entonces, ¿cuál va a ser el causante de la menstruación? La deficiencia de progesterona y de estrógeno. Cuando ya no hay progesterona, ya no hay estrógeno, porque está el cuerpo blanco y ya no está el estradiol funcionando, hay menstruación. Esos son los factores para que se desencadene la menstruación. Ahora vamos a ver qué factores son los que están ahí en la menstruación. Ya vimos lo causante. Y van a ser estos 4. Entonces, ¿se acuerdan? Aquí estaba el endometrio, aquí estaba su capa basal, aquí estaba la capa funcional y aquí estaban las helicinas. Ahorita las glándulas no me importan tanto porque no es cuestión de las glándulas, es cuestión de las helicinas, la menstruación. Vamos a tener, van a tener estos 4 componentes. Vamos a ver primeramente cuál sería. La prostaglandina F2 alfa. La prostaglandina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer contracciones. Si no hay nada que le esté soportando la capa funcional del endometrio, ¿qué le va a pasar? Se va a empezar a necrosar de aquí. Y se va a empezar a descamar. ¿Por qué yo quiero que se hagan contracciones en el útero? ¿Qué ando buscando? No ando buscando que la mujer sufra. ¿Qué ando buscando? Expulsar. No tanto la expulsión. Eso ¿Un es proceso hemostático? un proceso hemostático. Cuando le sangra la nariz, ¿qué hacen? Se presionan, ¿no? Cuando algo sangra, ¿qué pasa? Presionan para hacer hemostasia. Entonces, cuando se erosiona la helicina, se libera la prostaglandina 2 alfa que contrae el miometrio.
Al contraer el miometrio, ¿qué hace? Tapa esas arteriolas para que salga menos sangre. ¿Sí me van siguiendo? Y aparte va a ayudar a sacar la sangre, ya que está ahí en la cavidad endometrial. Entonces, sin embargo, también tiene que haber un contrapeso, que es la prostaglandina E. ¿Por qué yo quiero tener un control negativo? ¿Por qué no debe hacer tanta contracción el útero? ¿Qué puede causar? Hola. Dolor. Entonces, la prostaglandina E está en contra de la prostaglandina F2 alfa para que no se sobrepase y no le cause tanto dolor a la paciente. Cuando les duele mucho el cólico menstrual, ¿de quién es culpa? El útero. Bueno, sí, pero ¿de cuál de estas cuatro? De La la prostaglandina prostaglandina F2 alfa. 2 alfa. F2 alfa, porque se está produciendo mucha. También tenemos que ver otras partes. Se están liberando tromboxanos. Ya saben, bien hemato, porque ya pasaron hemato. ¿Para qué sirven los tromboxanos? Para hacer coágulos. Entonces, están haciendo que la contracción para que deje de sangrar y que aquí se forme un coágulo. Sin embargo, si se producen demasiados tromboxanos, ¿qué va a pasar? Se van a formar pues sí, los coágulos, ¿no? ¿En dónde? ¿Cómo se llama? O sea, sí se forman, ¿pero en dónde? ¿O qué es lo que va a menstruar la paciente? Puros coágulos. Coágulos. Y si la paciente sangra coágulos, ¿qué creen? ¿Que le duela más o que le duela menos? Que le duela más. Más. Más, porque el coágulo, al tener esta consistencia pues, gelatinosa, ¿qué tiene que hacer el útero? Contraerse más para que pueda sacar el coágulo. Sigamos bien aquí. Y entonces, para que el coágulo no se haga y esté en balance con otro, se le da la prostaglandina I. Bueno, no se le da, se forma la prostaglandina I, que ese es un anticoagulante. Doctor, entonces cuando hay mucho tromboxano, ¿por qué es? O bueno, ¿es algo normal? No es normal, pero puede ser una variación de la mujer. Así como hay personas que tenemos alergias, que precisamente no está mal, siempre está hiperreactivo, también puede haber una liberación extra de tromboxanos. Si hay factores que pueden estimular la liberación de tromboxanos y de prostaglandinas, que es la alta ingesta de lípidos, porque las prostaglandinas vienen de los lípidos. Entonces, para que fuera una menstruación ideal, estos cuadros tendrían que estar en equilibrio. Pero si se dan cuenta, es un equilibrio bien débil. Entonces le soplas y se llama mueve para un lado. Porque si la paciente, digamos que en lugar de estar ahí, está acá, va a ser un sangrado muy grande y va a tener muchas contracciones. Sí me voy explicando hasta aquí. Cuando el dolor llega a ser tanto que causa disfunción en la vida diaria de la mujer, se le llama dismenorrea. Y yo creo que todas en algún punto han tenido un cólico, que si es que ese cólico sí me tumbó y ni siquiera fui a la escuela o casi casi me quedé acostada hecha bolita. Eso se le llama dismenorrea. Cuando el dolor del cólico es demasiado alto. No se puede estadificar la dismenorrea porque tiene que ver mucho al umbral dolor de la persona. Así como yo he visto mujeres de que tienen un mecanismo de parto y parece que están en un picnic. He visto pacientes de que se desgarran desgarran a nivel emocional y te gritan y se ponen bien mala onda contigo porque les duele mucho. Es por el umbral dolor. Vamos bien hasta aquí. Sí, doctor. ¿Dudas hasta aquí? Creo que No, no. doctor.
Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran combatir a la paciente que tiene dismenorrea, le tienen que dar un fármaco que a quien inhiba, si le está causando mucho dolor. Prostaglandina 2 alfa. Entonces tienen que inhibir a la prostaglandina 2 alfa y tienen que inhibir también a las contracciones. Entonces, por eso se dan medicamentos que son antiespasmódicos. ¿Qué es espasmódico? Cólico, contracción. Entonces, por eso está la famosa butilliosina, que es el antiespasmódico de referencia. Y le dan un analgésico, que generalmente es ibuprofeno. Ya tienen la la butilliosina con ibuprofeno, o nombre comercial, Buscapina FEM. Porque está atacando el cólico y está atacando la prostaglandina 2 alfa. Hasta aquí, vamos bien. Entonces, de ahí podemos empezar a hablar de algo que se llama síndrome de tensión premenstrual y otra cosa que yo les quiero hablar que para mí sigue siendo muy nuevo, que se llama disforia. Entonces, el síndrome de tensión premenstrual son síntomas variables que presentan desde el día 14 antes de la menstruación, pueden ser leves, moderados y severos. 14 días antes de la menstruación es cuando ya se llegó la ovulación, porque dijimos que eso sí es siempre. Que ovula a que menstrua por el cuerpo lúteo solo va a durar como unos 13, 14 días. Eso es el estándar, porque ya vimos que el cuerpo lúteo dura de 9 a 11. Más el día de cuerpo rojo, más el día de cuerpo albicans, por eso es esa parte regular. Y puede haber náuseas, mareos, bochornos, cólico en hipogastro, lumbalgia, mastalgia, cefalea y acné. Ya vimos por qué la mastalgia. Pueden llegarse a inflamar la mama de tal manera que duele la espalda, especialmente en personas que tienen mama grande. Entonces, punto para la que tienen mama pequeña, no les va a dar lumbalgia, ¿no? También puede dar cefalea y el acné también es una forma porque si son 14 días antes y se estimuló el cuerpo lúteo, ¿qué otra hormona también se libera? Aparte de la progesterona, si hay mucha teca interna, que fue pregunta de examen. Andrógenos, ¿no? La testosterona, ese andrógeno. Entonces también por eso hay pacientes que dicen, es que ya me va a bajar porque le empiezan a salir granitos. Porque es por esta liberación de andrógenos. Puede tener la habilidad emocional e irritabilidad en rangos, digamos que estándares. Sí se puede poner más fúrica, sí se puede poner más lábil emocionalmente, pero cuando ya empieza a mermar su calidad de vida, ya va a pasar a ser otra patología. Vayamos. Los estados de ánimo nunca son rectos. O sea, nunca te despiertas y dices, hoy amanecí feliz y te duermes igual de feliz. Así, todo el día estuviste igual de feliz. Aunque te haya tornado tu novia y amanezcas triste, en algún punto del día o estuviste más triste o menos triste y te vas a acostar sintiéndote diferente como amaneciste. Todos tienen que tener esa fluctuación, entonces digamos que aquí se sienten bien y aquí se sienten mal. Entonces, todos tenemos estas fluctuaciones de ánimo. Digamos que con el síndrome de tensión premenstrual se hacen más grandes, pero todavía están en un rango pues estable, ¿no? Todavía no merman a la calidad de vida de la paciente. Sin embargo, hay otra entidad que hace esto. Entonces, los estados de ánimo de la paciente, ahí sí se ven bien fregados. Y es la típica paciente que te dice que casi se puso a llorar con el comercial de Coca-Cola con menos de 1 litro de helado. O que sí se ponen muy irritables. Cuando ya son los cambios tan abrumadores, se le llama disforia. Y es lo que les comentaba la clase pasada, que son pacientes que parece que tienen cuadros depresivos antes de menstruar. Menstruan y se les quita el cuadro depresivo.
En estos casos, sí es recomendable, pues, darle un tratamiento para la disforia, porque pobre paciente, imagínense que la mitad del año se la pasa triste. Digo, podría ser peor, ¿no? Podría tener depresión por tal, pero podría no tener nada. Entonces, en estos casos, se le tiene que dar un tratamiento a la paciente. Todavía les falta como que mucho y usamos muchas cosas de depresión para diagnosticar la disforia. Por eso luego, aunque parezca que no tiene relevancia, siempre le tienen que andar preguntando cómo es el ciclo menstrual de la paciente, porque parece que no está relacionado a muchas cosas y sí lo está. ¿Este síndrome se presenta siempre, doctor? Es que depende de la mujer. Hay mujeres que ya tienen predisposición, porque tienen predisposición ya sea genética, ambiental o psicológica a depresión. Si tienen esa predisposición y luego tienen la tormenta de hormonas, es más fácil que lo detonen. No hay una gráfica de incidencia porque les digo que no está muy reportado, está muy infradiagnosticado. Y en muchos casos se termina diagnosticando como depresión. Entonces, incluso hay pacientes que no ven la relación, pues dicen, es que me empezó a tomar mi tratamiento anticonceptivo y como que hasta me siento menos enojada y menos irritable, porque seguramente ahí tenía. Ya dijimos que atrás de la hipófisis y la del hipotálamo está el sistema límbico, entonces le va a pegar a la parte emocional bien fácil. Vamos bien hasta aquí. Sí, doctor. Entonces, déjeme decir esto de menstruación. Y ya para acabar esta parte, hay ocasiones en que crece tejido endometrial afuera del endometrio. A eso se le llama endometriosis. Entonces, por ejemplo, en esta imagen ven estos como manchones rojos que se ven ahí, como más cafecitos. Esto que Sí. está aquí, aquí se ve acá, estos que se ven aquí. Estas lesiones se llaman en grano de pólvora. Aquí se ve, este incluso está activo. Entonces, no sabemos por qué el endometrio empezó a crecer en otros lados, pero sigue teniendo el ciclo menstrual. Entonces, imagínense que la paciente tiene endometrio en las tubas o en el ovario. Entonces, también se va a desprender en las tubas y en el ovario. Y eso se puede confundir con una apendicitis. Y si el cirujano luego nada más ve billetes en lugar de pacientes, pues anda operando apendicitis que no son. Por eso también le preguntamos. La endometriosis es crecimiento de tejido endometrial fuera del endometrio. Algo así como si fuera un cáncer, pero no crece de más, nada más está en esas partes. No se sabe todavía bien por qué pasa, pero todavía se da mucho. Más que predisponer a infecciones por tejido residual que aquí me ponen, como está sangrando en este punto, está sangrando el ovario, enfrentito está el peritoneo. Entonces sí me puede dar un síndrome de abdomen agudo. Sí puede dar una peritonitis o complicarse más feo. Entonces, a mí me tocó ver un caso de endometriosis bien raro porque fue una endometriosis cerebral. ¿Cómo demonios llegó el tejido endometrial al cerebro? ¿Quién sabe? O sea, fue un caso súper raro. Pero la paciente no nos dejó publicarlo porque teníamos muchas ganas y a la mera de la se echó para atrás. Entonces, ahora sí entendido de esto, vamos a hablar de métodos anticonceptivos. Y obviamente vamos a hablar de los métodos anticonceptivos hormonales. Vamos a borrar esto. Lo vamos a hacer bien. No lo quería hacer, pero ni modo. Entonces, otra vez. Dijimos que aquí estaba el estrógeno. Se elevaba. Luego, bueno, este es el estrógeno. Aquí estaba la FSH.
LH y la progesterona. Ok, entonces aquí tenemos otra vez la grafiquita de hormonas del ciclo menstrual. Ahora, si a ustedes les tocara hacer un método hormonal, ¿qué hormona fabricarían? ¿Una parecida al estrógeno o una parecida a la progesterona? ¿Y por qué? ¿Qué le van a dar? ¿Progesterona sintética o estrógeno sintético? Progesterona, ¿Qué? Progesterona. ¿Y por qué le darías progesterona? porque pues no va a haber ovulación porque se va a inhibir la GnRH. Muy bien. Y aparte, ¿qué le va a pasar al endometrio? Vamos, ahí la tienes, ahí vas, ahí vas. En la mano a Yoka. Se va a seguir sosteniendo, ¿no? El endometrio funcional. ¿Puedes sostener algo que no creció? Ah, no. Entonces, ¿qué va a pasar con el endometrio? ¿Va a ser grueso o va a ser delgadito? Delgado. Delgado. Entonces, ¿cómo va a ser el sangrado? ¿Va a sangrar o no va a sangrar? No, sí, No. muy poquito. Va a ser un sangrado escaso y en algunos casos nulo. Sin embargo, esos medicamentos se llaman progestágenos. No voy a empezar con los progestágenos porque son los que se descubrieron después. Voy a empezar con el primerito, que son los derivados del estradiol. Y creo que aquí fue en esta clase, no me acuerdo quién me comentó, del etinilestradiol. El etinilestradiol, es una S, es un estrógeno sintético. Fue el primer método anticonceptivo hormonal que se fabricó. Entonces, de manera antigüita se le daba a las pacientes por 28 días. Entonces, les daba 28 días y se descansaba, dejaba descansar 7. Pero, ¿cuál era el problema de que a las pacientes les dieran 28 días seguidos de puro estrógeno? Es para ver si me entendían, Fisio. Que se juntaba con el ciclo mensual. No, pues tú estás fabricando tu ciclo menstrual. Con juegos de azar y mujerzuelas. Pero entonces, ¿qué le pasaba al ciclo menstrual? La LH no va a poder alcanzarlo, ¿no? No quieres que la alcance para que no ovule. Tú vas a darle mucho estrógeno, mucho estrógeno. ¿Qué le hace a la GnRH? ¿La va a activar o la va a inhibir? La inhibe. Inhibe. Cuando ya le das mucha cantidad de estrógeno, en lugar de liberarte la LH, la inhibe. Porque ya te pasaste. Porque recuerden el ejemplo que hicimos de, ay, es detallista, quién sabe qué, quién sabe cuánto. Imagínense que de eso pasa a ser el cabrón de Yu, que es un obsesivo. Psicópata, pues no vas a salir con él, ¿verdad? Bueno, tienen gustos medio raros luego ustedes. Pero el punto es de que no van a salir con él, no sería sano. Entonces, cuando le dan demasiado etinilestradiol, bloqueaban la GnRH, pero era en serio muchísimo. ¿Qué pasaba cuando le quitaban de jalón el etinilestradiol? Que era la principal complicación. ¿Qué pasa? No sé si podría haber un efecto de rebote. No tanto rebote, porque se lo dejabas más por 7 días. O sea, le dabas 28, dejabas descansar 7, volvías a dar 28 o 21, dependiendo del esquema, y dejabas descansar 7. ¿A quién estimula el etinilestradiol? Bueno, el estrógeno. ¿Qué cosa del útero? No es que el útero crezca. ¿Qué crece del útero?
La capa funcional. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar con esa capa funcional? ¿Va a ser gruesa o delgada? Gruesa, y supongo que los Gruesa. sangrados van a ser abundantes. Muy gruesa, entonces la paciente se desangraba casi en el ciclo menstrual. Si ustedes con 14 días de estímulo estrogénico luego andan sufriendo por el sangrado, ahora imagínense 28 con mucho estrógeno. Entonces, por eso esos solos ya no se ocupan. Y de ahí empezaron a salir los progestágenos. Que al igual que los antibióticos se dividen por generaciones, creo que ya van como en la quinta. Entonces, los progestágenos, ¿qué son? Son progesterona sintética. Entonces, van a obligar a la paciente que en qué fase del ciclo menstrual se perpetúe. Ovulación, ¿no? Bueno, que no existe ovulación. Bueno, eso va a ser secundario. Pero recuerda, la ovulación de la frontera. Si yo le doy progesterona a la paciente de manera crónica, ¿en qué fase del ciclo menstrual la estoy anclando? La del cuerpo lúteo. En la fase lútea. Entonces, si yo le doy progesterona sintética, en lugar de que dure de 9 a 11 días, se la doy de aquí para el real. Y si hay progesterona, ahora sí, ¿qué le pasa a la GnRH, LH y FSH? ¿Hay? No se No. inhiben. No, señor. No. ¿Hay ovulación? Tampoco. No. ¿Puede haber sangrado menstrual? Sí, pero poco, ¿no? Sí, incluso cómo va a ser ese sangrado menstrual. No va a ser como el normal. El normal, ¿qué color tiene? Un rojo intenso, porque dijimos que es sangre arterial. El endometrio que se desprende por dar progestágenos va a ser más escaso y se va a tardar más en salir. Entonces es un sangrado escaso y es un sangrado café. ¿Mm? ¿Sí vamos bien hasta aquí? También dijo que inhibe al estrógeno, ¿no? Pues sí, porque inhibes a la FSH. Ah, Entonces, ok. en secundaria vas a inhibir al estrógeno. ¿Cuál es el problema? Que porque si ustedes usan método anticonceptivo, especialmente tabletas, que es el más fácil de observar, no viene la progesterona sola. ¿Por qué? Porque la progesterona va a tener algunas cosillas de malo. ¿Quién protege al corazón de la mujer? ¿El estrógeno o la progesterona? El estrógeno. 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 Entonces, la mujer al no tener estrógenos, porque siempre está en fase estrogénica, ¿qué le va a empezar a pasar? Que ese es el principal problema de estos fármacos. ¿Problemas de hipertensión? Antes de hipertensión, aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Por qué va a aumentar el riesgo cardiovascular? Porque van a aumentar, dame un segundo, Daniel. Aumentar el LDL, los triglicéridos y va a disminuir el HDL. ¿Qué pasó ahora sí? Doctor, yo le quería hacer una pregunta que no puedo resolver, digamos, en cuanto a bibliografía, porque sí es cierto que algunas mencionan que los estrógenos son cardioprotectores, pero también en el Guadalajara menciona que, por ejemplo, un factor de riesgo para una cardiopatía es el aumento de los estrógenos. Por ejemplo, en una hepatopatía, porque los estrógenos se degradan ahí, ¿no? Un aumento de estrógenos produce o predispone aumentos de la presión arterial. Sí, porque recuerda que cuando vimos masculino, dijimos que el corazón tiene receptores cardiotóxicos. Entonces, cuando ya son demasiados, digamos que se satura y ya el cuerpo ya no lo sabe diferenciar entre estrógenos y testosterona y empiezan a hacer lo malo de la testosterona. Gracias, doctor. Bueno, pero que en ese momento si es en hepatopatía también va a tener muchos problemas por las lipoproteínas. Entonces va a aumentar el riesgo cardiovascular porque tiene un aumento de LDL, de triglicéridos, disminución de HDL. ¿Y qué cosa o con qué puedo empezar a ver que tiene problemas a nivel vascular? Antes de que le dé un infarto, antes de que le suba la tensión arterial. A ver, Yoka. Podría ser por la insuficiencia valvular. Bueno, las varices. Entonces, ¿qué es lo primero que le veo? Varices, porque también aumentan el riesgo tromboembólico.
Entonces, cuando a una paciente le pones un método anticonceptivo hormonal, tienes que decir que esté checándose que no le salgan varices, porque ese puede ser mi primer síntoma para decir que está causando un poquito más de daño del que yo quisiera. Sigamos bien hasta aquí. Entonces, ¿qué le voy a dar a mi paciente para que no se le suba tanto el riesgo cardiovascular por todo lo que acabamos de mencionar? ¿Con qué combino la progesterona? Estrógeno. Con estrógeno. Entonces, por eso los fármacos para la anticoncepción traen un progestágeno que puede ser levonorgestrel, desonorgestrel, etonorgestrel, todo lo que termina en gestrel y etinilestradiol. ¿Para qué? Para combatir estos efectos perjudiciales de la progesterona. Sigamos bien hasta aquí. Sí, doctor. Bien. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, nada más para que vayamos visualizando. Ahorita hablamos específicamente de los parches y todo eso, pero los parches, el DIU, el implante, las píldoras orales, traen liberación de nanogramos. Es muy pequeñita. La píldora del día siguiente, que se llama levonorgestrel, que es un progestágeno de segunda generación, dependiendo la marca, llegan a traer 1.5 miligramos de progestágeno de levonorgestrel. Es muchísimo. ¿Qué pasa si yo le doy esa cantidad de progesterona a la paciente? ¿Qué pasa cuando se toman la píldora del día siguiente? El estrógeno baja mucho. ¿Pero por qué? O sea, al darle tanta progesterona, ¿a quién va a inhibir? ¿A quién le va a meter el sopetazo de su vida? GnRH. A la GnRH. Entonces, al impedir GnRH, ¿puede haber pico de LH? No. No. Entonces, ¿qué estás impidiendo? La ovulación. Si la píldora se la toman cuando ya se ovuló, ¿puede servir? Va a No. estar bien complicado. Lo que sí puede pasar es de que haga un embarazo ectópico, porque aumenta la incidencia de los ectópicos. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de usar la píldora de emergencia? Como es una dosis única y es muy grande, va a alterar el ciclo menstrual de formas bien importantes. Hasta 52% de las pacientes después de la píldora de emergencia van a tener problemas de sangrado menstrual, ya sea porque sean cortos, porque sean largos, porque sea mucho el sangrado o porque sea poco. Pero si mi paciente venía siendo regular con la píldora de emergencia, tiene el 50% de chances de que se vuelva irregular por un rato. Y ese rato puede ser de 6 meses a 1 año. Por eso es de emergencia. Aparte, puede tener un sangrado intramenstrual. Entonces, ahí también es el problema, porque no sabemos si es sangrado menstrual adelantado o es un sangrado intramenstrual. ¿Cuál es el problema? Que seguramente ustedes, como estudiantes responsables de medicina, no hacen, ¿verdad? Que en lugar de ir por un método anticonceptivo bueno, la paciente se toma píldoras del día siguiente como si fueran tic-tacs. Y se toma una cada mes, una cada 2 meses, y el problema es cuando se la deja de tomar, vienen unas alteraciones hormonales bien gachas, incluso cuando se la está tomando. Porque si se la toma así, el acné le va a subir, puede subir un buen de peso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay muchas pacientes de que como se les hace, dicen, es que me cuesta, creo que cuesta como 100 pesos, 110, y prefieren pagar 100 pesos, 110 una vez al mes o 2 veces al mes o no sé cuántas, a comprar su método anticonceptivo, que ya hasta luego los regalan en los centros de salud. Hasta aquí vamos bien. Sí, doctor. Entonces, ahora sí vamos a hablar de los métodos por los cuales se aplican las hormonas. ¿Cuáles han escuchado que son los métodos hormonales? ¿Qué métodos hormonales conocen? El implante. Empecemos con el implante.
El implante es un implante subdérmico. ¿Dónde se va a poner? Si ustedes ponen su bracito de lado como si quisieran hacer fuerza, y aquí, es que como traigo la chamarra, aquí se siente en un espacio entre estos dos músculos, más o menos a esta altura. En ese espacio, entre esos músculos, va a ir el implante. El implante mide como de 2 a 5 centímetros. De hecho, hay muchos, no es por echarle tierra a los cirujanos, pero generalmente son los cirujanos o los quirúrgicos que ¿qué hacen? Cuando recién llegan las internas, agarran cualquier excusa estúpida para agarrarles el brazo. Y en ese momento que agarran el brazo, ¿qué hacen? Sienten el implante. Son calientes, no pendejos. Entonces, pues ya saben para dónde jalar, ¿no? Entonces, esa parte del implante puede llegar a durar, dependiendo del implante, de 3 a 5 años. Dependiendo del implante, si el implante dice que dura 5 años, realmente dura 3. Si el implante dice que dura 7, dura 5. Porque sí va a durar los 5, pero después de los 3 años empieza como que a disminuir la cantidad de hormonas que se libera. Entonces ahí puede venir el fallo de, ay, es que se embarazó con el implante. Sí, pero el implante tenía 7 años. Ese implante ya servía más de adorno que de implante. Que también lo vamos a ver con el DIU, porque al final dicen, es que mi abuela, mi mamá, mi tía, sí, pero seguramente, o muy seguramente, es un DIU que ya tenía más tiempo del que debería, porque pasa muy seguido. ¿Cuáles son las desventajas del implante? El implante, ahorita que aprovechando que fui por mi frappe, más o menos es como este pelo, y parece un popote, realmente parece un popote blanco. Es muy fácil de poner, el problema luego es quitarlo, porque tienes que hacer una apertura y tienes que agarrar unas pinzas y sacarlo. El problema es la cicatrización de la paciente. Hay pacientes que cicatrizan muy feo. Yo ya no se me notan tanto las cicatrices porque ya pasaron muchos años, pero a mí las cicatrices me hacen muy boludas. Entonces, hay personas que ese tipo de cicatrización lo tienen dentro de la piel y el implante se puede llegar a encarnar. Entonces, ahí cuesta más trabajo sacarlo. Yo tuve una mala experiencia porque según yo iba, ay, voy a sacar el implante. Cuando no está mal, sacas el implante en 5 minutos. Así, literal, 5 minutos. Y de esos 5, son 2 esperando que la anestesia haga efecto. Porque pones aquí con una jeringuilla, yo la pongo con una jeringuilla de insulina, pongo poquita anestesia, ya que se le adorme ahí la anestesia, abro, saco, le das 2 puntitos y Sansan se acabó. Es realmente sencillo. Yo tuve la mala fortuna de que me llegó una paciente que tenía una mutación en el citocromo P450. Eso hacía que la anestesia la metabolizara así. Entonces, le ponía la anestesia, no pasaba y el minuto y ya se le había acabado el efecto. Y aparte, pues se le encarnó. Entonces, algo que yo me tenía que haber tardado 5 minutos, me tardé casi 20. Porque fue cortar y cortar y cortar y cortar y lido y lido y lido y lido y lido. Pero generalmente te tarda 5, fue un caso muy raro. Entonces, y quitarlo es muy sencillo, nada más que tiene que, la paciente que se lo va a poner, tiene que mentalizarse que algún día se lo va a quitar y que le puede quedar cicatriz. No sé cómo se llama la mutación, solo sé que es una mutación en el citocromo P450. No sé si tiene nombre propio. Entonces, esa también es lo malo. Digo, otra paciente que me llegó me dio mucha risa. Bueno, no me reí en ese momento, pero sí me dio como que mucha ironía, porque la paciente estaba súper tatuada. O sea, aquí traía un Quetzalcóatl, traía unas alitas, traía un buen de cosas. Y en el hombro traía una escarificación de una estrella. Y cuando vio la hoja del bisturí, se espantó y fue como de... ¿Por qué? O sea, te han dolido más los tatuajes, o sea, sí me saqué de onda, pero bueno, cada quien, ¿no? Lo bueno del implante subdérmico, y ahorita vamos a empezar a ver a quién se lo podemos recomendar, es de que la paciente no se tiene que acordar de nada. O sea, me lo pusieron hoy y ya. Eso sí, todos los métodos hormonales tienen que esperarse de 7 a 14 días para que empiecen a funcionar.
Porque si se lo ponen hoy y la paciente dice, ay, a fuerza, ya tengo mi implante, pues a darle con todo, ¿no? Sí se puede embarazar. Entonces tienes que dejar esperarte de 7 a 14 días. En casi cualquiera. A lo mejor también el problema sería el costo. Porque ese sí no me acuerdo en cuánto está, porque generalmente los quito, más que ponerlos, me llegan a quitarlos. Los tengo que llegar a quitar. ¿Dudas del implante? ¿Qué otro método conocen? Yo. Bueno, pero hay que dejarlo al final. Ahorita voy a ver por qué. Parche anticonceptivo. Coche. Es que los anticonceptivos son todos. Los parches. Ujú. Los parches son igual que los que habíamos mencionado de nombre, o son como los de nicotina, pero eso tienen que dejarse creo que por 3 semanas. Entonces la paciente se lo tiene que pegar en un área del cuerpo que no tenga vello y que no tenga pliegues. Entonces por eso se lo ponen que en la parte donde está en la fosa renal, se lo ponen en donde está la rama isquiopúbica, un poquito más arriba. Generalmente son como que alrededor del abdomen. En partes que no tengan, ¿no? Así que no se haga la lonjita. ¿Cuál es el problema del parche? Que se despega fácil. Entonces, también para la paciente que hace ejercicio, que se va a nadar, que a lo mejor que suda mucho, no sería lo ideal. La ventaja del parche es que es el más práctico en cuestión de que no se lo tiene que tomar y de que no le va a doler. Lo que sí puede pasar es de que le dé irritación cutánea el pegamento del parche, más que la hormona. A mí lo que yo he visto es de que muchos pacientes cambian del parche porque no se dan cuenta cuando se empieza a despegar. ¿Qué otro conocen? Los orales, muy bien, los orales. Los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales, esos, si han alguna vez consumido alguno, los han visto, generalmente los blisters, que son las cosas como de papel aluminio donde están las tabletas, vienen con números. Entonces, esas, dependiendo la marca, se toman 28 y descansan 3 días, se toman 28, descansan 7 días. ¿Cuál es el problema de los orales? Que requieren ser muy estrictos. Entonces, si se lo toman todos los días a las 10 de la mañana, tiene que ser todos los días a las 10 de la mañana. Porque si falta un día, de la 99% de efectividad que tiene, baja a 95. Si se les olvida 2, baja hasta 70. Entonces, por ejemplo, no se los puedes dar a una paciente que tiene TDA, ¿verdad? Porque se le va a olvidar en qué hora se lo tomó, si ya se lo tomó, cuándo se lo tomó, a qué hora le tocaba. Lo que sí es que dentro de todos son los más accesibles porque son los más baratos. Incluso a pacientes que hemos de ovario poliquístico les puedes meter cualquiera de estos ¿para qué? Para que el ciclo menstrual lo regulen o lo abolan por completo. Y ahora sí, en cuanto al DIU, podemos ver que va a haber 2 tipos de DIUs. Está la T de cobre y está el hormonado. De hecho, el miércoles que viene, otra vez, yo creo que voy a estar igual en el de sonda y en el de gine, porque irme hasta el de parto no me da tiempo de andar dando vueltas, está muy lejos el de parto. Pero voy a tratar de llevarme un DIU, que uso un DIU para clases, lo usaba cuando eran presenciales. Ahí tengo un DIU guardado para enseñárselos. Y si están haciendo la práctica, a lo mejor y sirve. No sé si el maniquí se le pueda como que hacer la simulación, pero bueno. ¿Cuál va a ser la diferencia? La T de cobre, literalmente es una T que tiene un hilo de cobre. Está así. Y está aquí. Enredado el cobre. Y tiene sus hilitos. ¿Por qué le ponen cobre? ¿Qué va a hacer el cobre allá adentro? Cambio el Frenar la pH. respuesta inmune. No se mete tanto con las hormonas, de hecho es uno de los beneficios que tiene. Eso es permicida, ¿no? El cobre es espermicida y aparte, ¿qué pasa si les metes cobre a algo que no debería estar? ¿Qué va a hacer el organismo? El sistema inmune se activa. Va a causar inflamación.
Entonces, lo que tú haces es al ponerle un DIU con cobre, el cobre es espermicida y causa una reacción inflamatoria local y regulada. Entonces, ¿qué pasa? El endometrio, digamos que está como que inflamado y no se puede implantar algo. Y no sé si han visto cómo se pone el DIU. El DIU tiene generalmente aquí, en los aplicadores, viene como si estuviera hacia abajo los bracitos de la T de cobre. Entonces, cuando tú lo metes, es un popote, igual es un popote, lo metes y luego lo jalas el popote y el DIU se extiende. Y los hilitos incluso los puedes, cuando lo pones, recién lo pones, los puedes ver hasta casi saliendo del introito vaginal. Ya cuando lo pones, aquí estaría el cervix, el orificio cervical externo, y tienes que dejar los hilos más o menos 1 centímetro de largo. Y los cortas, plac, plac. ¿Por qué los dejas con 1 centímetro? Porque cuando tú lo quieras quitar, para poder agarrar estos hilitos y fácilmente poderlo sacar. Cuando le pones un DIU, ya sea hormonado o ya sea no hormonado a la paciente, y tiene vida sexual activa, le tienes que decir que lo estrene como a los 10 días. ¿Para que qué? Para que la pareja también vea si los hilos no le incomodan. Porque son hilos de cobre, entonces imagínense que en alguna posición estos hilos quedan rectos y le van a andar picando ahí el glande, ¿verdad? Entonces sí puede causar molestias al hombre, pero ¿cómo se reparan? Pues nada más lo cortas un poquito más. Y ya, se acabó. No sean salvajes porque sí me tocó ver una vez en el servicio que a una paciente que le habíamos dejado un DIU, el paciente le incomodaron los hilos, pero él metió la mano y él sacó el DIU a huevo. Obviamente lastimó el cervix y la vagina de la paciente. Estos tienen una duración también de 3 a 5 años. Porque luego la paciente, ay doctor, es que me embaracé con mi DIU. ¿Cuántos años tenía su DIU? Pues 6. Pues ese DIU ya no servía. Tienen fecha de caducidad y muchas veces la paciente es como de, ya me pusieron el DIU, pues ya no voy a regresar a que me lo quiten. Total, si está ahí quiere decir que funciona, ¿verdad? No. Y está el hormonado, que igual es una T, pero en lugar de tener un hilo de cobre, trae un hilo bañado en levonorgestrel. Este es puro levonorgestrel, no trae etinilestradiol. ¿Por qué solo trae levonorgestrel? Porque aquí no me preocupa el etinilestradiol. Pues porque solo va a actuar en esa zona. Porque es local, muy bien. Entonces, por eso se le puede dejar solamente esto, porque la acción de la progesterona solo va a ser local. Lo malo es que también implica que la paciente va a tener todos los cambios hormonales que ya tenía, que si le sale acné, que si la irritabilidad de síndrome premenstrual, que la mastodinia, que etcétera, etcétera, etcétera. Porque solamente es local. Ahora, también el DIU se va a dividir por tamaños. Porque si ustedes le ofrecen un DIU a una paciente y la paciente es nuligesta, las va a mandar por un tubo, porque va a creer que es el DIU de ese tamaño. Y los DIUs para nulis son más chiquitos. De hecho, el que yo voy a llevar es el DIU barato, que es el de cobre, que cuesta como 200 pesos, 250. Y obviamente de tamaño multigesta. Pero sí hay otros más chiquitos, tanto de cobre como hormonado. Ahora, ¿cuál sería una de las complicaciones principales del DIU? Llegas y para empezar siempre te dicen que le pongas el DIU cuando está menstruando. ¿Por qué por qué las guías siempre te dicen, ponle el DIU cuando está menstruando? Para descartar el embarazo. Bueno, nos dijo usted que por el embarazo. Pues, sí, porque las guías dicen que lo hagas cuando estás sangrando para que no te salga con la sorpresa de que sí tenía un embarazo y que quería hacerse un legrado, pero no te dijo. Sin embargo, si ustedes conocen a la paciente, saben que realmente no está embarazada, pues se lo pueden poner en cualquier momento. De hecho, yo prefiero ponérselos cuando no están sangrando porque pues ves más fácil. Porque ya, bueno, que van a ver el modelo, ese modelo anatómico está bonito y está bien para enseñarse, pero no es nada comparado con la realidad.
Porque cuando está sangrando se hace un charco de sangre literalmente en los fondos de saco vaginales. Y es muy difícil luego ver de ahí y andar limpiando y la gasa. Molestas más a la paciente, te tardas más, es más complicado. La ventaja que tiene es de que el cervix está un poquito dilatado. Ahorita vamos a eso de que se encarna, porque si es como, es medio mito urbano y no. Cuando dicen que se encarna es cuando ya lo dejas por más de 5 años. ¿Por qué? Porque ahí sí puede crecer tejido cicatrizal encima del DIU, pero sigue estando en el útero, está en la cavidad uterina. Aquí estarían los ostiums y aquí estaría el orificio cervical interno. Sí se puede encarnar, pero volvemos a punto. Es si yo dejo un DIU mucho tiempo, mucho tiempo. Si a la paciente se le pone un DIU, se tiene que andar checando cada año para ver cómo está. Y básicamente nada más es ver el espejo vaginal, ver que están los hilitos, a lo mejor moverlo tantito para saber que sí se mueve y ya. Eso es todo. El problema también es de que si ustedes le ponen un DIU a una paciente, ¿qué va a sentir el útero? ¿Que está cómodo o que no está cómodo? Incómodo. Entonces, ¿qué va a hacer el útero si le están metiendo un cuerpo extraño? ¿Contracciones? ¿Puede ser? Puede causar muchos cólicos. Eso sí es clasiquísimo del DIU, que pones el DIU hoy en la tarde y le tienes que dar fármacos para que porque los cólicos pueden ser tan intensos que no te aguante el DIU. Que ya no sabes qué, doctor, quíteme el DIU porque sí me cuesta mucho trabajo. Sí me duele muchísimo. Entonces, el problema del DIU es que también es un volado. Digo, si pones la T de cobre, que está en 300, 200 pesos, pues nada más perdió 300 pesos la paciente. Pero los hormonados pequeños sí están caros. La última vez que chequé, que fue el año pasado, hay uno que se llama Cailina, que es el DIU pequeño con levonorgestrel, y andaba en 4,500. Entonces luego, pues también imagínense que van al español a ponérselo, le van a cobrar los 4,500 del DIU, más el ginecólogo que seguramente se lo pone, más el español. Entonces ahí vienen que les andan saliendo las cuentas de 7,000, 8,000 pesos. Pues también depende cuáles son las posibilidades económicas de la paciente. Hasta aquí vamos bien. ¿Qué pasó, Daniela? ¿Cuál tiene mayor efectividad? El hormonado. El hormonado siempre es el que tiene mayor efectividad. Ahora entonces van a decir, ¿para qué demonios le pongo una T de cobre? ¿A qué paciente le pondrían una T de cobre? Se siguen vendiendo mucho. ¿Por qué una paciente tendría una T de cobre? ¿Por el precio? Por el precio, ¿sí? Suena feo, pero sí. Entonces, cuando tú estás en tu hospital público y tu paciente acaba de tener un parto, ¿cómo estará el cervix? ¿Dilatado o contraído? Dilatado. Dilatado. Es bien fácil meterle el DIU. Por eso a muchas pacientes después del parto les meten el DIU. Total, va a tener cólicos porque el útero está haciéndose pequeño, pero ya no van a ser por el DIU. Lo que sí está mal es de que muchas veces hay médicos culeros que no le dicen a la paciente que le van a poner un DIU. Y sí me ha llegado a tener casos de que la paciente llega, le sacamos una placa y tiene 2 DIUs adentro. Porque la paciente no sabía que tenía uno, llegó a consulta, le puso el otro y el otro médico tampoco se dio cuenta que había ya uno adentro. Entonces, uno es por el precio. Y 2, ¿qué pasaría si mi paciente tiene un trastorno hormonal que no tengan que ver con hormonas femeninas? O sea, que tenga un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, que tenga ahí diabetes tipo 1. ¿Yo me voy a meter a darle más hormonas a esa paciente? No. No. Entonces, esos casos también podríamos verlos. O sea, si mi paciente tiene algún otro problema hormonal, pues a mí no me convendría a lo mejor hormonarla a nivel sistémico, porque puedo desajustarla lo que ya está ajustado. ¿Para qué arreglar algo que no está descompuesto?
Entonces, ahí sí puede entrar también la T de cobre. Yo también he visto casos de ese tipo. Era una paciente que tenía, creo que tenía hipo, y pues no le podíamos meter a hormonas porque se podía complicar todo lo demás. Entonces, se le puso una T de cobre pequeñita. Entonces, ahorita no me acuerdo dónde la dejé. La voy a buscar, igual a ver si la llevo el miércoles. Tengo una rueda para que vienen ahí los criterios de elegibilidad de la OMS para este método anticonceptivo. Entonces, ahí tienen que ver también si mi paciente tiene antecedentes de hipertensión o de un infarto. Bueno, un infarto no, porque sería muy joven. Pero tiene antecedentes de hipertensión, tiene el triglicérido hasta las nubes y no se cuida a nivel cardíaco, ¿le voy a andar dando un hormonal? No. O sea, a lo mejor No. es por el DIU, a lo mejor el hormonado, pero el DIU hormonado nada más para que la acción solo sea local. Si mi paciente tiene ovario poliquístico, pero también tiene síndrome de déficit de atención, no le voy a dar píldoras porque se le van a olvidar. Entonces, ahí puedo optar, ya sea, también están las inyecciones, que esas casi no las he ocupado, yo nunca las he ocupado, la verdad, pero esas creo que se ponen a cada 3 semanas. Entonces, podría ser que le dé inyecciones, que le ponga un parche o que le ponga el implante, porque ahí sí quiero que sea sistémico, no local. Sigamos bien hasta aquí. Entonces, sí tienen que pensar muy bien, ¿cuánto tiempo se puede dar un método anticonceptivo hormonal? Si se van a literatura medio viejita, van a decir que casi 5 años dejes descansar uno y luego vuelvas a dar otra vez. Pero hay otra literatura y hay otra corriente, que soy de las que yo soy más, que si no hay alguna indicación de una contraindicación absoluta, tú puedes dar métodos anticonceptivos hormonales hasta que quiera la paciente. ¿Cuál es el problema? ¿La paciente está ovulando? Sí. No, porque estás inhibiendo la ovulación. Pero ¿qué le va a pasar a esos folículos? ¿Se van a quedar en el refri o se van a empezar a deshacer aunque no se ovulen? Se atrecian. Entonces también tenemos que explicar a la paciente que el hecho de que no menstrue no quiere decir que los folículos sigan vivos. Se siguen muriendo como se morirían si menstruara. Entonces no es una forma de frenar la menopausia. Y eso es algo muy importante que le tienen que explicar o que tienen que entender, que no van a detener el proceso de envejecimiento natural. Y si no salen, entonces no podría generar riesgo de ovario poliquístico. No, porque el tratamiento es que... ¿Por qué se daba el ovario poliquístico? Porque ¿qué estructura histológica se formaba? Era cuando descendía, ¿no? No, ¿qué descendía quién? ¿Qué? A ver. El ovario poliquístico era porque ¿qué estructura del ovario se mantenía? No. Lo estoy buscando. No se rompe el cúmulo óseo. Es que no, así no te entendí, Pamela. No se rompe el cúmulus. No se rompe el folículo de Graf por el cúmulus. Si tú le estás dando progestágenos, ¿se va a formar un folículo de Graf? No. ¿Se puede formar un quiste? No. Entonces, por eso lo das, porque previenes a que se formen quistes. Cuando ya tiene muchos quistes la paciente de ovario poliquístico, a veces sí se opera. ¿Por qué? No es para curarlo, es para tronar los quistes. Porque ¿qué pasa cuando el ovario tiene muchos quistes? Creo que sí lo vimos en anatomía. Le va a ganar el peso. ¿Y qué le puede pasar? Torsión. Se tuerce. Y ahí sí va a haber problema porque se puede isquemiatizar. Bueno, se pierde el riego sanguíneo. Y ahí sí ya es una urgencia quirúrgica. Ya para acabar en esta parte de ovario poliquístico, ¿qué pasa si mi paciente dice, ¿sabe qué, doctor? Sí quiero un tratamiento para el ovario poliquístico, pero porque me quiero embarazar? ¿Qué le van a dar? Híjoles, ese tema no lo vi y como no tengo este sentido común, no se me ocurre con qué. ¿Cómo era la pregunta, doctor? Paciente con ovario poliquístico.
esta paciente sí se quiere embarazar, entonces no le puedes dar un método anticonceptivo, ¿verdad? ¿Cómo le vas a hacer? Necesita LH, ¿no? Para que se rompa el folículo. El folículo no se rompe con LH. Con estrógeno. Y Progesterona. lo único que cambia son las dosis. En método anticonceptivo, ¿cómo se libera la progesterona? De manera constante. Constante, 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 para que bloquee a quién, a la GnRH. Cuando quieres que la paciente se embarace, tú de manera artificial la obligas a tener este ciclo. ¿Y cómo lo obligas? Le vas a dar 13 días de estrógeno y luego te esperas un día y le das 11 días de progesterona. A eso se les llama medicamentos, bueno, progestágenos combinados, o conjugados, ya no me acuerdo. Y aparte, le das un medicamento que estimula la liberación de ovocitos, que estimula a ese el rompimiento, y no le das LH. Hay un medicamento que se llama citrato de clomifeno. Lo que hace el citrato de clomifeno es de que promueve que se rompan folículos de Graft. El problema es de que se puede romper más de un folículo de Graft. Y si tú le das citrato de clomifeno y se rompe más de un folículo de Graft, ¿qué le puede pasar a esa paciente? ¿Cuántos ovocitos ovuló? Dos. Bueno, los más. ¿Cuántos embarazos puede tener? 2. 2. ¿Eso se le llama? ¿Embarazo qué? Cuando tiene 2 embarazos en uno, ¿cómo se llama? O sea, ¿que va a dar gemelos? Gemelos. Gemelos. ¿Esos gemelos van a ser iguales o no? Si vienen de 2 ovocitos diferentes. No, No. No. son cuates, ¿no? Son cuates. Entonces, los gemelos cuates son resultado ¿de qué? De que se ovularon 2 ovocitos. Y los 2 ovocitos se fecundaron. Por eso están los gemelos cuates, que son los que puede ser un hombre o una mujer, o son 2 hombres o 2 mujeres, pero no se parecen tanto. Que los puedes diferenciar relativamente fácilmente, ¿verdad? Y cuando son los gemelos idénticos, ¿cuántos ovocitos se fecundaron? 1. 1. Que por alguna razón que no se sabe todavía, me da 2 embriones. ¿Sigamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Oiga, doctor, y bueno, yo no sé si he visto esa imagen de... Es un bebé, pero que tiene sosteniendo en su mano. Es luego del parto y trae el DIU en la mano. O sea, ese caso fue porque lo usó antes del tiempo, ¿no? De los 10 días. Ya, Imagino. puede ser por varias cosas. Hay algo que se llama reflejo Moro. Creo que se llama reflejo de Moro. Tú le das cualquier cosa a un bebé y lo va a agarrar. O sea, son como... ¿Has visto un camaleón? A los camaleones les pones cualquier cosa en su patita y automáticamente lo agarra. Entonces, número 1, yo no confiaré de que esa foto es real por ese reflejo. Fue para el... ¿Cosa? ¿Para el momento? Ah, entonces lo pusieron ahí, ¿no? El día en el Puede ser que momento. sí. Y aparte, si hubiera encarnado, estaría pegado al útero. Lo que sí puede llegar a pasar es de que cuando el bebé crece, sí hay partes luego del DIU que se pegan a la cara del bebé o a alguna parte. Entonces sí nace con la cicatriz. El niño que sobrevivió, ¿no? Ese sale con... Luego de su rayito nace con su T. Es el niño que vivió. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Dudas, quejas, comentarios? ¿Una duda? No, todo bien. Doctor, las dosis de las pastillas, o sea, ¿cómo se van a dividir? Porque dijo que la de emergencia era 1.50, bueno, o 75. Las que se toman así 28 días, ¿cómo se van a dividir? O sea, ¿se tiene que llegar a esa misma cantidad o es más? Es menos, pero constante. Es como cuando tú estudias para el examen, supongo que tú estudias poco a poquito. Entonces, a la larga, tu concentración de conocimiento debería ser mayor. Si eres de los que estudia un día antes, sí estudias muchísimo, pero no retienes nada. Entonces, son menores las cantidades, pero como son constantes, mantiene la FSH apagada, pero apagada tranquilo.
Y cuando es la píldora de emergencia le da un trancazo, por eso vienen todas las alteraciones. Aquí me preguntan, ¿el misoprostol no altera el ciclo menstrual porque se mete en otra parte? El misoprostol no se mete en el ciclo menstrual. El misoprostol, ¿cuáles Es eran un los...? análogo de la PG2, ¿no, doctor? Es un análogo. Entonces, ¿qué hace con la...? Si es un análogo de la PG2, ¿qué hace? Contracción. Contracción. ¿Qué le hace a las arterias que comunican al bebé, bueno, al cuento años bebé, al producto con la mamá? Las contrae. Y por ende le llega riego. No. ¿Qué le pasa? Isquemia. Isquemia. Se cae. Es más complejo, porque eso lo vamos a ver en obste cuando veamos vellosidades maternas. Yo digo vellosidades coriales. Porque sí se ocupa el miso y se aparte, dependiendo la capacidad económica y en dónde estás, se ocupa otro que se llama mifepristona, o sea, misoprostol y mifepristona. Y la mifepristona es un antagonista de la progesterona. Pero yo lo he visto más en libros porque yo no tengo mifepristona, pero sí he visto y usado misoprostol. Pero ya lo veremos cómo funciona cuando lleguemos a usted, porque funciona específicamente en ciertas estructuras. Así, ya para acabar esta parte, si se dan cuenta, retomando lo de los hilitos, lo que sí puede causar esto es de que patógenos puedan subir por los hilitos del DIU. Entonces, si mi paciente pesca una infección de transmisión sexual, puede subir más rápido a la cavidad uterina por los hilitos. Entonces, recuerden que sea método anticonceptivo, no es un método antienfermedades de transmisión sexual. Entonces, si la paciente se la quiere poner y quiere darle la vida loca, pues que le dé, pero que siga usando condón. Porque el condón sí es el único método que disminuye la incidencia de algunas infecciones de transmisión sexual. Porque si no pasa lo que pasó en el general. ¿Sí supieron lo que pasó en el general, verdad? No, ¿qué pasó? Nada más y nada menos que hay un cerco epidemiológico porque 22 médicos de ahí tienen VIH. ¿Qué fue entre ellos? Pabellón de cirugía. Ah, Entonces, pues, digo, nada más. Así que si van a jugar, nada más cuídense. ¿Dudas de estos métodos anticonceptivos, chicos?